Hola jóvenes, buen día, bienvenidos a esta semana número 13 de clases. Esta semana corresponde a terminar de ver los temas de la unidad número 5, enfocándonos en el subtema de principios de conteo. Iniciemos. Las técnicas de conteo sirven para determinar el número de resultados posibles de un experimento o número de elementos del espacio muestral cuando éste se encuentra formado por una cantidad grande de elementos. Por ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos un experimento que consiste en el lanzamiento de 2 dados, sus elementos del espacio muestral serían 36. Esto es sencillo, pero ¿qué pasa si nuestro experimento consiste en el lanzamiento de 10 dados junto con 10 monedas? Determinar cada uno de los elementos del espacio muestral podría ser muy tedioso. Para esto tendremos que recurrir a las técnicas de conteo, que nos dan una vía rápida para determinar el total de elementos del espacio muestral. Con el fin de facilitar el conteo de los elementos del espacio muestral, vamos a analizar tres técnicas. La primera va a ser el principio multiplicativo, después analizaremos permutaciones y finalmente analizaremos las combinaciones. El principio multiplicativo nos dice: si una operación puede realizarse en m formas y una segunda puede hacerse en n formas, entonces ambas operaciones pueden realizarse juntas en m por n formas. Por ejemplo, una tienda de ropa ofrece camisas en 3 colores diferentes, las cuales están disponibles con 4 estampados. ¿Cuántas camisas diferentes tienen? Pues atendiendo al principio multiplicativo tendremos que multiplicar los 3 colores de camisas diferentes por los 4 estampados, resultando así en 12 camisas diferentes. Bueno, sin aplicar el principio multiplicativo nosotros podríamos resolver este ejercicio a través de un diagrama. Pondríamos entonces cada una de las camisas diferentes en sus colores. Entonces ponemos color 1, color 2 y color 3 de las camisas. Y después para cada camisa tendríamos que poner los 4 estampados. Y después contabilizar cada una de las ramas de este diagrama. Tendremos aquí 4, después aquí tenemos otras 4 y aquí tenemos otras 4. Si lo sumamos llegamos a 12 camisas diferentes. Ya ven que es más sencillo aplicar una técnica de conteo que realizar un diagrama. Antes de revisar la siguiente técnica de conteo, que son las permutaciones, tenemos que analizar la notación factorial. La notación factorial se refiere al uso del símbolo de exclamación que aparece en pantalla para representar el producto de números enteros positivos de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos una n que representa un número entero positivo y la notación de exclamación que representa el factorial. Entonces esto junto se lee como n factorial y esto va a ser igual a n que multiplica a n-1, n-2 y así hasta llegar al número 1. Es decir, que el factorial denota el producto de números enteros positivos decrecientes. Por ejemplo, tenemos 6 factorial y 6 factorial es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto es igual a 720. 5 factorial lo voy a multiplicar el 5 por todos los antecesores positivos hasta llegar al número 1, que es 120. 3 factorial es 3 por 2 por 1 es igual a 6. Por convención matemática, el 0 factorial es igual a 1. Con esto en mente pasemos a las permutaciones. Una permutación es un arreglo de todos los elementos de un conjunto o de una parte de ellos en el que importa el orden. Se calcula de la siguiente manera: aquí hacemos uso de la letra P para indicar la permutación y esta letra P mayúscula se encuentra entre una n y una r minúscula y esto va a ser igual a n factorial entre n menos r factorial. La ecuación anterior calcula el número de permutaciones de n objetos distintos tomando r a la vez, es decir, n representa el total de objetos y r la cantidad de objetos que se usan del total para formar la permutación. Aquí una notación que n permutaciones de r es igual a p y entre paréntesis n, r. Veamos un ejemplo de permutaciones. ¿Cuántas palabras distintas de 4 letras se pueden formar con las letras A, B, C, D, E y F? Muy bien, bueno, en este ejercicio me están pidiendo una palabra que yo forme con 4 letras tomadas de este conjunto A, B, C, D, E y F. Entonces yo aquí tengo 6 opciones. Por ejemplo, a ver, vamos a formar una palabra. Podemos aquí empezar con la letra B, después poner F, después utilizar A y después C. Entonces esta es la primera palabra. Por ejemplo, una segunda palabra podría ser C, F, A y B.
¿Qué es lo que vemos? Bueno, que ninguna de estas palabras tiene sentido. ¿Pero qué más vemos? Bueno, que estas palabras están formadas con las mismas letras, solamente que en diferente orden. Y que como tienen diferente orden, entonces la palabra 1 es diferente a la palabra 2. Entonces, como aquí sí me está importando el orden en que yo acomode cada letra, porque cada letra acomodada de diferente manera va a producir una palabra diferente, entonces tengo que hacer uso de las permutaciones, porque en las permutaciones importa el orden de los elementos en un conjunto. Entonces, como ya sé que son permutaciones, entonces voy a emplear la ecuación de permutación, en donde n es el total de datos, es decir, el total de opciones que a mí me dan para formar la palabra, que son 6, y r es la cantidad de objetos que yo tengo que seleccionar para formar mi palabra de 4 letras. Entonces r es igual a 4. Entonces, aquí sustituyo n igual a 6, r es igual a 4, la p de permutación y utilizo la ecuación. Acuérdense que es n factorial, la ecuación es npr es igual a n factorial entre n menos r factorial. Pues entonces sustituyo el valor de n, que es 6, 6 factorial, entre 6 menos 4 factorial. 6 menos 4 es 2 factorial y tenemos que 2 factorial pues es igual a 2, porque 2 factorial es 2 por 1. Y esto es igual a 2. Y 6 factorial, recordemos que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso es igual a 720. Dividimos 720 entre 2 y eso nos da resulta en 360. ¿Qué significa esos 360? Bueno, que podemos formar 360 palabras de 4 letras con A, B, C, D, E y F. En nuestras calculadoras científicas existe una función para calcular permutaciones. Generalmente tendríamos que hacer uso de un shift o de una segunda función porque se encuentra arriba de una tecla. Entonces, en estos casos, para calcular una permutación, haríamos lo siguiente. Imaginemos que queremos calcular la permutación del ejemplo anterior de 6,4, es decir, de un total de 6 elementos tomando 4 a la vez. Entonces haríamos lo siguiente. Tendríamos que ingresar en una primera instancia el valor de n, es decir, en este caso 6. Después teclear Shift más NCR. Posteriormente introducir el valor de R, que en este caso es igual a 4, y después teclear igual, para obtener un resultado de 360. Muy bien, ahora pasemos a las combinaciones. Una combinación es un arreglo de todos los elementos de un conjunto o de una parte de ellos en el que no importa el orden. Entonces, en las permutaciones sí nos importa el orden y en las combinaciones no nos importa el orden. Una combinación la vamos a calcular de la siguiente manera. Tenemos n, c, r, donde n representa el total de los elementos, r representa los elementos que yo voy a tomar del total y c hace referencia a la combinación. Esto va a ser igual a n factorial entre r factorial que multiplica a n menos r factorial. Además de utilizar la notación de NCR, también podemos utilizar la notación de C combinación de n, r, o también esto equivale a poner entre paréntesis en una sola columna el valor de n y abajo el valor de r. Un ejemplo de combinaciones podría ser el siguiente. Se tiene 3 colores, blanco, azul y rojo, y se desea formar grupos de 2 colores. Entonces, como en las combinaciones no me importa el orden, si un grupo está formado por los mismos elementos aunque estén acomodados en un orden diferente, entonces vendría siendo el mismo grupo. Por ejemplo, el primer grupo que podríamos formar es el grupo de blanco y azul, que podríamos decir que es igual al grupo de azul y blanco porque tiene los mismos elementos aunque estén acomodados en diferente orden. Eso a mí no me importa. A mí me importa que tengan los mismos elementos. Otro grupo podría ser el grupo de blanco y rojo, que podríamos decir es igual al grupo de rojo y blanco, porque estos dos grupos tienen los mismos elementos. Y como tienen los mismos elementos, pues quiere decir que es el mismo grupo. Y el grupo también de azul y rojo, que es igual al grupo de rojo y azul, porque tienen los mismos elementos. Entonces, en total podemos formar 3 combinaciones de 2 colores cuando tenemos un total de 3 colores, blanco, azul y rojo. Si hacemos, por ejemplo, esta operación con la ecuación de combinación, tendríamos lo siguiente. N es el total de elementos que me proporcionan. Entonces, N es igual a 3 porque tengo 3 colores y R es igual a 2, que son los colores que yo voy a tomar del total de 3 para formar mis grupos. Entonces aplico la ecuación 3
combinaciones de dos elementos es igual a n factorial, que es 3 factorial, entre r factorial, que es 2, entre n menos r, 3 menos 2 factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1. 3 por 2 es igual a 6. Por 1 es igual a 6. 2 factorial es igual a 2. Y aquí tenemos que 3 menos 2 es igual a 1. Y 1 factorial es igual a 1. Entonces tenemos 6 entre 2 por 1 es igual a 2. 6 entre 2 es igual a 3 combinaciones, que resultan las que nosotros obtuvimos aquí. 1, 2 y 3. Aquí tenemos otro ejemplo de combinaciones. Un tío cuenta con 3 boletos para ver la final de fútbol y desea obsequiarlos a 5 de sus sobrinos. ¿Cuál es el número de diferentes agrupaciones de 3 sobrinos que podrían asistir a la final de fútbol? Vamos a imaginarnos que los nombres de los sobrinos son los siguientes. Es Juan, Pedro, Roberto, Santiago y Andrés. Entonces, una opción podría ser regalarle los boletos a Juan, a Pedro y a Roberto. Otra opción podría ser regalar el boleto a Roberto, a Santiago y a Andrés. A ver, otra opción podría ser a Roberto, Juan y Pedro. ¿Qué vemos aquí en estos dos grupos? Bueno, que estos dos grupos tienen exactamente los mismos integrantes, los mismos sobrinos. Y como tienen los mismos sobrinos, pues quiere decir que estos dos grupos se contarían como un mismo grupo. ¿Y qué vemos aquí? Pues que el orden de los sobrinos a mí no me importa, solamente me importa los sobrinos que estén formando ese grupo. Entonces, como el orden no me está importando, quiere decir que tengo que hacer uso de las combinaciones. Entonces, empiezo a extraer mis datos. N es igual al total de sobrinos, el total de datos que son 5, y R es la cantidad de objetos que voy a seleccionar del total, es decir, la cantidad de sobrinos que yo voy a seleccionar del total de 5, que son 3. Entonces aplico mi ecuación de combinaciones. 5 combinaciones de 3 es igual a n factorial entre r factorial que multiplica a n menos r factorial. Hago las operaciones y eso resulta que voy a tener 10 combinaciones de 3 sobrinos para poder regalarle los boletos. En la calculadora científica también podemos emplear la tecla de combinaciones para realizar un cálculo. Por ejemplo, si nosotros tomamos la combinación del ejemplo anterior de 5 combinaciones de 3, en la calculadora pondríamos de la siguiente manera. Tendríamos que ingresar el valor de n, después teclear ncr y finalmente ingresar el valor de r para después obtener un resultado de 10. En este punto podría ser un poco confuso el cuándo voy a utilizar una permutación y cuándo una combinación. Recordemos que en las permutaciones sí me importa el orden y en las combinaciones no me importa el orden. Quiere decir que en las permutaciones, en un grupo que tenga los mismos elementos, aunque estén acomodados de diferente orden, se va a contar como grupos diferentes. Y en las combinaciones no. Si yo tengo un grupo que tiene los mismos elementos, entonces ese grupo va a ser el mismo. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo las letras A, B y C y yo quiero hacer grupos con esas 3 letras. Entonces, ¿cuántas permutaciones podríamos obtener? Pues en permutación yo podría hacer el grupo de A, B y C, o ACB, BAC, BCA, CBA o CAB. Vemos que aunque estos grupos tienen los mismos elementos, pues cada elemento está acomodado de diferente orden. Entonces cada orden me está proporcionando un grupo diferente. Entonces yo aquí tengo un total de 6 permutaciones. En cambio en las combinaciones, pues el grupo ABC es igual al ACB, al BAC, BCA, CBA y CAB. Es decir, que yo solamente puedo hacer una combinación. ¿Por qué? Porque a mí no me importa el orden, a mí solamente me está importando los elementos. Y como todos los grupos tienen los mismos elementos, pues quiere decir que estoy hablando del mismo grupo. Para poder diferenciar entre una permutación y una combinación podrían aplicar los siguientes pasos. El primero es analizar el caso dado. Después, ejemplificar algunos resultados y preguntarse si el orden de los elementos importa o no. Si el orden no importa, es combinación. De lo contrario, es una permutación. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuántas matrículas de 4 números se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4 y 5 y 6? El primer paso es analizar el caso. En este caso a mí me están pidiendo matrículas de 4 números, que pueden ser formadas con estas posibilidades, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, es decir, tenemos un total de 6 elementos.
Entonces, en el segundo punto me decía que yo ejemplificara algunos resultados. Entonces, por ejemplo, una matrícula puede ser el 1, 2, 3 y 4. Otra matrícula podría ser el 2, 3, 4 y 1. A ver, comparemos estos dos. Esta matrícula es igual o diferente a esta matrícula. Pues bien, es diferente, porque en la primera matrícula nosotros tenemos el número 1234 y en la segunda matrícula nosotros tenemos el número 2341. Y aunque estas dos matrículas están formadas por los mismos números, pues están acomodados en un orden diferente, y este orden diferente está produciendo pues matrículas diferentes. Entonces, como a mí sí me importa el orden de los elementos, quiere decir que voy a emplear las permutaciones. Ahora bien, ya sé que son permutaciones. Entonces aplico la ecuación de la permutación. N permutaciones de R elementos es igual a N factorial entre N menos R factorial. El valor de N es igual al total de los elementos, que es igual a 6, y el valor de R es igual a 4 a los elementos que yo voy a tomar del total. Entonces sustituyo valores, tenemos 6 factorial entre 6 menos 4 factorial. 6 factorial aquí es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Tenemos que 6 menos 4 es igual a 2 factorial. Y 2 factorial es igual a 2 por 1, o sea, 2. Yo sé que el numerador es igual a 720 entre 2. Y esto es igual a 360. Quiere decir que yo puedo formar 360 matrículas diferentes con estos 6 números. Finalmente analicemos los casos del manual para determinar si se trata de una permutación o de una combinación. En el caso número 11, se plantea formar un comité con los puestos de presidente, secretario y tesorero. ¿De cuántas maneras se puede formar el comité si se desea elegir a 3 de entre 6 personas? Entonces yo aquí tengo los puestos, que es presidente, secretario y tesorero. Entonces imaginemos que de presidente elegimos a Juan, de secretario elegimos a Roberto y de tesorero elegimos a Pablo. Muy bien, ¿qué pasa si nosotros de presidente elegimos a Roberto, de secretario elegimos a Pablo y de tesorero elegimos a Juan? Vemos que el primer grupo que formamos es diferente al segundo grupo que formamos, porque en el primer grupo Juan es el presidente y en el segundo grupo Juan es el tesorero. Entonces esto me está diciendo que el orden de los elementos está importando, por lo tanto sería una permutación. En el número 12, ¿cuántas placas de 6 dígitos se pueden formar con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 si no permiten que se repita? Pues este es semejante al ejemplo que hicimos en la diapositiva anterior, en donde el orden de los números sí me importaba, porque cada número me va a producir, acomodada en orden diferente, pues una placa diferente. Entonces hablamos también de una permutación. Número 13. ¿De cuántas formas se pueden elegir 6 cartas entre 10 cartas de diferente color? Pues bien, en este caso a mí no me va a importar el orden en el que yo saque las cartas, sino solamente me van a importar las cartas que estén formando mi grupo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí este grupo de 6 cartas y tenemos el rojo, el negro, el verde, el azul, el amarillo y el morado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomo los siguientes colores: morado, azul, amarillo, verde, negro y rojo? Pues vemos que este grupo está formado por los mismos elementos que este grupo. Aunque están en diferente orden, pues a mí eso no me importa, sino solamente me importa los elementos que tienen ese grupo. Y como ese grupo tiene los mismos elementos, pues quiere decir que es el mismo grupo. Entonces hablamos de una combinación. Pasemos ahora al número 14. Si hay 10 personas, ¿de cuántas maneras se pueden formar en una fila? Bien, imaginemos que aquí tenemos los lugares de nuestra fila: el primer lugar, el segundo, el tercero y así sucesivamente. Muy bien, entonces en este primer lugar podemos poner a Mari, después en este segundo lugar a Juan y en el tercero a Roberto y así sucesivamente. Entonces este es un acomodo. Otro acomodo podría ser poner en primer lugar a Roberto, después a Mari y después a Juan. ¿Qué vemos?
que el primer acomodo es diferente al segundo acomodo, porque en el primer acomodo aparece Mari en el primer lugar y en el segundo aparece Roberto en el segundo lugar. Y aunque las filas estén formadas por la misma cantidad de personas y por las mismas personas, estas personas acomodadas en un orden diferente van a producir acomodos diferentes. Por lo tanto, el orden está importando y estamos hablando de una permutación. En el número 15, ¿de cuántas maneras se pueden formar un equipo de 3 personas y un grupo de 8 personas? Pues bien, como a mí en realidad en un grupo no me importa el orden de las personas, pues entonces estamos hablando de una combinación. Número 15. Tienes 5 libros para acomodar en un estante. ¿De cuántas maneras los puedes acomodar? Pues bien, imaginemos que nosotros tenemos aquí nuestros 5 lugares, 3, 4 y 5. Tenemos matemáticas, historia, geografía, naturales y español. Entonces imaginemos que ese puede ser un acomodo, otro acomodo puede ser español, matemáticas, geografía, naturales e historia. Muy bien, el primer acomodo es diferente al segundo acomodo. Tenemos que hablamos de grupos con los mismos elementos, pero cada elemento está formado en un orden diferente y ese orden diferente está proporcionando acomodos diferentes. Entonces, como el orden me está importando, hablamos de una permutación. Pasemos al número 17. En el caso anterior, si solo hay 3 lugares, ¿de cuántas formas se pueden acomodar los libros? Bueno, de igual manera estaríamos hablando de una permutación. El número 18. En una carrera corren 8 caballos. Si únicamente los 3 primeros obtienen un premio, ¿de cuántas maneras puede resultar la premiación? Bueno, como en este caso a mí sí me importa el orden en el que lleguen los caballos, porque tengo que elegir a un primer, a un segundo y a un tercer lugar, quiere decir que el orden está importando. Entonces hablamos de una permutación también. De un grupo de 7 personas se seleccionan a 3 para un equipo. ¿Cuántos equipos se pueden hacer? Como a mí no me importa el orden en el cual yo seleccione las personas, sino solamente me importan las personas que estén formando un grupo, entonces hablamos de una combinación. Llegamos finalmente a la 20. Un examen consta de 10 preguntas, de las cuales se deben elegir solamente 8. ¿De cuántas maneras se puede resolver el examen? Pues bien, yo de esas 10 preguntas tengo que elegir un grupo de 8. Entonces, a mí no me importa el orden en el que yo elija esas preguntas, sino solamente me importan las preguntas que estén formando ese grupo de 8 preguntas. Por lo tanto, hablamos de una combinación. Bien, jóvenes, este es el tema de esta semana. Cualquier duda me encuentro a su disposición. Muchas gracias.